A este diseño yo le añadí algunas cositas la clase pasada. No, ustedes no vieron esto, por supuesto. Y es que trabajé con las medidas. El arreglo que vamos a hacer es un arreglo que por alguna razón debe ir enterrado aquí. Sale, va soportado y de este lado pues tiene una brida. Esta brida está pegada, hay que separarla a 3 milímetros y unos soportes. Ok, ese es nuestro acabado del arreglo. Pero más allá del arreglo, hay ciertas cosas que yo necesito que ustedes también manejen para nosotros entender. Si ya no lo, si no es que los manejan, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Por cierto, yo les pregunté, pero han podido ver algunos de los videos que está en el aula. ¿Les ha servido de algo ese repaso en AutoCAD? Me comentan por favor si alguno ha entrado y ha revisado la información. Ok. Fíjense, lo importante aquí es entender que nosotros vamos a trabajar de manera usando, eh, usando dibujo técnico, ¿ok? Eso quiere decir que nosotros tenemos que acotar, tenemos que dar los detalles lo más cercano posible. Y lo que nosotros vamos a hacer en este momento es que vamos, o luego vamos a hacer es que nosotros tenemos un arreglo como este y vamos a sacar las vistas, vamos a ver cómo se hacen las vistas de un sistema de tuberías. Adicionalmente, para mí es importantísimo que ustedes se manejen con lo que es el idioma del inglés. Esto que estamos viendo hoy pertenece al curso de interpretación de planos de tuberías. Si alguno de ustedes desea luego tomar esta formación, es una formación que se concentra en interpretar todo lo que tiene que ver con los planos. Carlos, sí, ya nosotros iniciamos con la grabación. No sé si tenías alguna duda o alguna inquietud. De igual manera, pues lo puedes hacer, no hay problema, es nuestra clase, queda allí este, registrado sin inconveniente. Para todos debe ser familiar el concepto de escalas de dibujo, porque nosotros vamos a hacer hoy un pequeño ejercicio donde vamos a tener que utilizar una escala. Es necesario que nosotros entendamos que las escalas es una relación entre lo que se tiene en el dibujo y lo que se tiene en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros eh, tenemos una escala de este estilo, una escala que tenemos acá, de 1 a 1, esto quiere decir que lo que estamos dibujando es exactamente del mismo tamaño de lo que nosotros estamos midiendo. Por alguna razón esta pieza la tenemos en una mesa, tomé un vernier, medí, no sé, de aquí a aquí medí 3 centímetros, pues yo dibujo 3 centímetros, eso quiere decir que mi pieza está escala 1 a 1. En este caso, cuando hablo de escala 1 a 2, estoy hablando de una escala de reducción. Y cuando hablo de una escala de 2 a 1, es que estoy duplicando el dibujo con respecto a la realidad. Y en este caso, la figura en el dibujo tiene el doble del tamaño que en la vida real. Ustedes podrían decir, David, pero ¿en qué momento eso ocurre? Bueno, supónganse que ustedes van a dibujar, por ejemplo, el tornillo de un lente. El tornillo de un lente es mucho más pequeño que una hoja de papel. No sucede así cuando nosotros pues estamos trabajando con una planta completa, una unidad de destilación en vacío, no sé, una refinería, porque evidentemente pues eso es mucho más grande que una hoja de papel. Entonces nos toca utilizar escalas 1 a 200, escala 1 a 150, escalas 1 a 50, o sea, es decir, reducir 50, 150 veces, 200 veces el tamaño de los dibujos. Solamente como como información general, una escala 1 a 18 es esta, 1 a 24 es esta,
Es decir, a medida que el número va aumentando, el elemento se va haciendo más pequeño. Estamos repasando, yo asumo que muchos de ustedes conocen esto, pero por favor, si alguien no lo conoce, no sienta pena de decir, David, yo no lo recuerdo, yo no vi eso en mi universidad. Decir no sé también es una respuesta. César, ¿hay alguna pregunta? Ah, César levantó la manito y dice que todo ok. Perfecto. ¿De qué más debo estar pendiente? Yo debo estar pendiente, esto lo debió haber mencionado la clase, la primera clase, pero debo estar pendiente también de los sistemas de medidas. Porque aunque nosotros hablamos de tuberías de 4 pulgadas, como lo hicimos la clase pasada, pero realmente tenemos que hacer la conversión. Y recuerden que nos dio 114 porque pues 4 pulgadas es el nominal pipe size. Nosotros realmente dibujamos es el diámetro externo. Entonces, nuestro sistema de unidades generalmente es mixto. Y por eso nosotros debemos manejar esas conversiones. Ok, esto es más de lo mismo. Los tipos de líneas. Los tipos de líneas, tenemos que recordar que todo lo que vamos a dibujar que sea contorno lo hacemos con línea gruesa, pero también voy a tener algunas líneas finas. Generalmente ya vimos el estándar de PDVSA para nosotros saber qué es línea fina y qué es línea llena. Y realmente esas líneas finas, nosotros, pues lo que está representando muchas veces son equipos existentes, instalaciones existentes, y por eso las dibujamos más delgadas y usualmente en un color gris un poco más tenue. Cuando nosotros queremos representar tuberías enterradas, por eso es que aquí, cuando la tubería se entierra, yo la estoy dibujando con una línea punteada, ¿ok? Porque esta tubería realmente está representada como que es enterrada. Por eso la razón de que esté punteado. Y así son los arreglos que nosotros vamos a tener. Aquí hay algunos detalles, esto lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el acotado, porque saber de dónde a dónde vamos a acotar es importante. Creo que esto se va a ver muchísimo mejor cuando nosotros hagamos el acotado directamente allá en directamente en el plano que tenemos allí. ¿Podemos hacer un corte? Sí, nosotros podemos hacer cortes. Los cortes, pues evidentemente no son más que tomar una pieza e imaginar que un plano ha pasado como una especie de cuchillo y ese plano pues nos dice que hemos separado la pieza en dos partes, uno hacia un lado, uno hacia otro. ¿Ok? También nosotros pues vamos a representar esos cortes como se tienen aquí. Ya vamos a ver cómo quedan. Por donde pasó el plano de corte se representa con un rayado. Representar cortes en un plano de tuberías implica representar, si se quiere, la vista lateral. Es por eso que esto que yo tengo aquí, realmente esto es un corte y yo lo estoy representando como que tengo las elevaciones todas para poder medir las diferentes alturas. A seguir acá, que ponemos esto. En el caso que tenga que representar recipientes, por ejemplo, los recipientes siempre voy a tener que representar, para los que no estén familiarizados con esto, en los recipientes yo siempre debo representar los niveles de líquido, ¿ok? Esto es un poco más de procesos, de hecho aprovecho, porque esto también lo vamos a hacer cuando veamos los PNID, aprovecho de tomar esto y mencionar lo siguiente, ¿no? O sea, cada vez que yo tengo un recipiente, ese recipiente debe operar, en este caso, eh, estos son alarmas, pero nos vamos a encontrar cosas como lo siguiente. Creo que no lo tengo aquí. Ok, en recipientes nos vamos a encontrar cosas como estas.
Yo tengo un recipiente vertical, por ejemplo, así, y ese recipiente tiene un nivel en el que normalmente va a estar, ¿ok? Esto es el nivel de líquido. Entonces, ese nivel en el que generalmente él va a estar es lo que nosotros conocemos como el Normal Liquid Level. Estos LL son Liquid Level, ¿ok? Y en el caso de la N, esto es norma. Pero también a mí me interesa saber cuál es el máximo nivel que este recipiente puede tener y cuál es el mínimo nivel que este recipiente puede tener. Entonces, en este caso, el mínimo será el Low Liquid Level, ¿ok? Y el más alto, en este caso, sería el High Liquid Level. En este caso es este, High. Pero podría pasar, y aquí si mis amigos procesistas me ayudan, es genial, que entre este nivel y este nivel, yo a veces necesito también algunos espacios de seguridad, porque si falla el alto, yo necesito tomar algunas decisiones como cerrar una válvula de manera manual, parar una bomba de manera manual si es que el sistema no funciona. Entonces todavía yo tengo algunas tolerancias por encima del nivel alto y algunas tolerancias por encima del nivel bajo. Y aquí yo hablo que esto es un nivel low low liquid level o un high high liquid level. ¿Ok? Entonces, les estoy mencionando esto que típicamente es de procesos porque nosotros también debemos denotar cuando hacemos dibujos de recipientes a nivel de piping, debemos denotar cuáles son los niveles que tiene el líquido internamente. Es un tema para facilidad de nosotros entender esto. Hay algunas otras cosas que son interesantes cuando vamos a representar recipientes dentro de los sistemas de tuberías, porque yo podría tener una brida por aquí, por ejemplo, ¿ok? Y esto ser un sistema más o menos así, ¿ok? Muy mal dibujado, por supuesto. Aquí también yo podría tener una boquilla de salida y hacer así, muy mal dibujado, por supuesto. Y aquí veo que se colocan también los soportes sobre los cuales se coloca el recipiente. Entonces, en un plano de tuberías, cuando yo voy a dibujar esto, yo debo primero señalar, sobre todo cuando son recipientes, la longitud tangente-tangente, que es la longitud que hay entre las soldaduras del recipiente sin tomar en consideración esto que son los cabezales o los headers del recipiente. ¿Ok? Y también debo señalar cuando voy a dibujar, en el caso de que exista, cuál es el fixed side y cuál es el sliding side. Todos sabemos lo que es el lado deslizante y el lado fijo de un recipiente a presión. Todos sabemos por qué se le pone un lado fijo a un recipiente y un lado deslizante. Ok. Esto simplemente como cultura general de piping. Ok. Fíjense que dibujar tuberías es muy fácil porque nosotros lo que vamos a hacer en AutoCAD son trazar líneas. Pero es interesante porque cuando nosotros vamos a dibujar, tenemos que saber qué vamos a colocar. Vamos a ver por aquí. Mm, ok, por aquí ya lo tengo. Ajá. Esto solamente como cultura general. Tenemos un recipiente a presión. Ustedes tienen un recipiente a presión. Y ese recipiente a presión, cuando está sometido a temperaturas, ese recipiente a presión, a cambio de temperatura, ese recipiente de presión puede tender a crecer hacia allá o puede tender a crecer hacia acá. ¿Ok?
Si mi memoria no falla, hay una ecuación que dice algo así como que la expansión es igual al coeficiente de expansión térmica menos T2 menos T1. Entonces una cosa así, si el material es isotrópico o anisotrópico, se va a mantener igual. Entonces lo cierto es que dependiendo del cambio de temperatura, hay una elongación. Pero ¿qué va a pasar si nosotros tenemos tuberías una aquí y tenemos tubería una aquí? Y ese recipiente se va a desplazar. Evidentemente el recipiente no se va a desplazar solo, el recipiente se va a desplazar con todo y la tubería. Entonces esta tubería va a ser así y eso no es conveniente para las soldaduras. Y pareciera que en la vida lo más fácil cuando alguien quiere moverse hacia un lado, en vez de presionarlo, es dejarlo que se mueva. Y la libertad evita que haya ciertas restricciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si nosotros lo dejamos fijos en ambos lados, él va a tratar de moverse de manera igual porque ambos están fijos. Pero si uno de los dos está libre, él va a moverse donde sea más fácil moverse, es decir, del lado libre. Ahora, David, y eso es que está libre, que no está fijo ni nada, ya les voy a explicar. Fíjense, los recipientes, por ejemplo, y esto también es importante para cuando vayamos a dibujar, y esto es lo que yo estaba tratando de dibujar también hace un ratito, ¿no? Fíjense, esta es la fundación per se, no necesariamente es el soporte lo que nosotros estamos dibujando, porque esta es la fundación como tal del equipo y aquí están los pernos de anclaje del equipo. Entonces nosotros, voy a pasar por aquí porque al final esto es encofrado, queda algo como esto. Y los recipientes a presión, que en este caso estos son intercambiadores de calor, evidentemente hay cambios, quedan así. Esto todavía no se le ha aplicado algo que se llama grout, esto todavía no se ha fijado directamente. Y aquí nosotros entonces necesitamos que esto tenga cierta holgura. Esa holgura, que en este caso, ¿cómo sé yo cuál es el lado deslizante? Ah, porque aquí le están poniendo una planchita de teflón. Esa plancha es la que me dice, fíjense, esta no tiene nada, esto va a quedar fijo y aquí sobre esta plancha él va a poder deslizarse. David, pero es libre, libre. No, realmente no es libre. Él lo que es que tiene un agujero que es ovalado y ese agujero ovalado le da cierta holgura. O sea, él no es completamente libre. Él lo que tiene es una pequeña holgura para moverse. Mientras que el otro es completamente circular, este tiene una pequeña holgura. Y eso hace, aquí fíjense cómo queda esto. Aquí tienes el perno de anclaje y luego tienes acá esta empacadura, perdón, esta arandela y aquí se ve la holgura. Karen como que hizo una pregunta, Karen Grau, que está por allí. Hay una consulta, Karen. No, profe, tranquilo. Ok, perfecto. Y bueno, y esta es la planchita sobre la cual desliza. Entonces, cuando nosotros vayamos a dibujar recipientes a presión, en CAD, en lo que sea que vayamos a dibujar, nosotros entonces, ¿qué es lo que hacemos? Debemos marcar en el plano cuál es el sliding side y cuál es el fixed side. En este caso, para denotarlo. ¿Ok? Por eso la información que les estaba dando hace un ratito. ¿Qué otra cosa debo tomar en consideración cuando voy a dibujar? Cuando yo voy a dibujar, yo debo también indicar cuáles son los cortes. ¿Qué pasa? Que aquí, o sea, creo que vamos a ver por acá esto. Cuando nosotros estábamos en la universidad o estábamos en educación media y hacíamos dibujo técnico, como nuestra hoja de papel era única, nosotros decíamos, bueno, corté por acá y le hacíamos así. Esto se cortó en esta dirección y este corte se llama corte AA. Y después decíamos por aquí, este es el corte AA. Pero cuando nosotros estamos dentro de un proyecto, esos cortes usualmente se hacen en otro plano. Entonces, yo siempre tengo el plano de planta o el piping layout, ¿ok? Y por otro lado tengo el elevation o el detail. Y entonces, si este plano se llama 003 y este plano se llama 001, entonces yo señalo el corte y digo, el corte lo veo en el plano 003. Y aquí en el 003, donde ya mostré el corte, digo, este corte viene del plano 001. ¿Ok?
Entonces, esta interrelación entre los planos, yo las debo indicar cuando voy a dibujar planos dentro del CAD. Y es así como se denota. Si nosotros vemos estas dos flechas, entonces, bueno, esto es un corte que viene, en este caso, del plano 021. A ver, ¿qué otra cosa para no aburrirlos más con más teoría? Líneas de rotura. Luego vemos qué es esto. El acotado, afortunadamente AutoCAD hace esto de manera automática. Nosotros lo que tenemos es que tener cierto cuidado de no cruzar cotas. De hecho, las versiones más nuevas de AutoCAD acotan de forma inteligente. Allí sí les digo que una versión nueva a lo mejor es una ayuda, pero nosotros siempre tenemos que saber cómo hacerlo. Esto no es más que un ejemplo, no es relevante para nosotros ahorita. Esto se los voy a, creo que ya ustedes tienen esta presentación para que entonces siempre recuerden que los acotados son de centro a centro de, de codo a codo, ¿ok? Siempre de centros o de caras. No voy a leer teoría aquí, solo pueden hacer ustedes acerca de teoría de cotas. Y en este caso, bueno, los formatos para planos, esto lo voy a continuar ahorita. Vamos a seguir dibujando para que no se me aburran. Luego, cuando vayamos a hacer los planos, sí vamos a hacer el corte. Fíjense, algunas cosas que son interesantes. O esto, ¿cómo llegué yo aquí? Yo voy a medir, ¿ok? Voy a medir porque hay preguntas hasta acá, muchachos. De lo que dije, teóricamente se entendió. Ok, yo voy a medir y si mi memoria no falla, que de hecho no va a fallar porque me voy a copiar de esta, de aquí a aquí, yo tengo 2500. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a dibujar sistemas que tienen caídas, ¿ok? Como en este caso, como este, así, sí, que tenemos nosotros esta U, quien marca la diferencia entre las tuberías es precisamente el punto de quiebre entre los codos. Entonces, no es que si me dicen, no, que tenga 2500, cuidado con medir 2500 de aquí hasta aquí. Así no es. ¿Ok? Esto no va así. Cuando hablamos de 2500 de una tubería, estamos hablando de que el center line de esta con el center line de esta, este es el punto de inicio, y el center line de esta con el center line de esta. Entonces, aquí la diferencia de altura ocurre entre los dos center line como tal. Entonces, ese 2500 nosotros ocurre es entre estos dos puntos. ¿Cuál es el trabajo cuando nosotros somos cadistas? Nos tocará entonces trazar una línea aquí hacia abajo. Voy aquí a, bueno, mantener F8 de 2500. De hecho, esta línea amarilla que nosotros tenemos aquí no es más que una línea de referencia porque vamos a estar dibujando con línea verde. Y además, nosotros entonces pues vamos a tener nuestra línea de referencia que va a ser el center line y es esta que tenemos acá. Entonces yo debo saber exactamente hasta dónde voy a llevar esa tubería que tengo aquí. ¿Ok? Bien, entonces este codo que tengo acá, evidentemente yo lo voy a copiar, lo voy a mover, voy a rotarlo para que me quede en la dirección que necesito. Para rotarlo, pues este codo hago pivote aquí en el centro. Y el centro de ese codo, o sea, aquí, debe estar alineado con este punto. Eso quiere decir que entonces ya este codo tiene uno de sus lados, está alineado con el center line en el cual yo lo quiero. O sea que si yo mido en este momento, si yo mido realmente alturas de aquí hasta aquí, siempre validando, si hay 2500. El tema está en que yo no puedo, evidentemente, yo no puedo instalar un codo desfasado así como está este. Entonces, ahora sí voy a trazar tuberías, M tuberías.
y trazo una línea que va desde aquí. De hecho, yo creé una capa, todavía no la he creado con ustedes. La voy a hacer aquí. Trazo una línea y fíjense que necesito entonces mover este codo de aquí para acá. En este momento, el codo sí está alineado. Voy a recortar. El codo sí está alineado. Ahora no me deja hacerlo. Me voy a llevar esta línea hasta aquí. En este momento el codo ahora sí está alineado con este otro. Todo esto que tengo acá es desecho. Realmente ya no lo necesito porque ya cuadré el arreglo como lo necesito. Y bueno, y simplemente copio esto de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió esto? De cómo cuadro yo la diferencia de altura cuando tengo que hacer un desnivel dentro de sistemas de tuberías. Perfecto. Vamos a medir porque aquí este arreglo que tengo acá, este arreglo que de paso está malo, porque yo les dije, ¿por qué está malo? A ver, ¿quién me dice por qué esto está malo? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué esto está mal dibujado? Vamos a hacerle una auditoría. Ajá, ¿y cuánto era, Eva María? ¿Cuánto es esa separación? Exacto, unos 3 milímetros de separación. Entonces yo tranquilamente, yo tomo acá, muevo esto un poquito. De hecho lo puedo mover, le pongo 3. Y si él lo toma, genial. ¿Ok? Entonces, este es mi espacio, este es el espacio donde va nuestra empacadura. Ok, entonces, aquí hay que definir otra cosa. ¿Qué es el arreglo de tubería? ¿Y qué es, en este caso, esto podría ser, por ejemplo, un recipiente a presión? La distancia que yo voy a dibujar generalmente siempre va desde el quiebre del codo hasta esta distancia que tengo aquí. Eso es lo que se representa en los arreglos. En ese caso, si yo tengo este codo y la brida va aquí, ¿ok? Porque puede ser que esta otra brida que yo estoy dibujando allí forme parte, qué sé yo, de un recipiente a presión, que a lo mejor para la clase que viene podríamos ponerle un recipiente a presión ahí. Entonces, la distancia del spool va desde aquí hasta aquí. Y aquí se acostumbra a decir la indicación FOF. FOF es Face of Flange. ¿Ok? Eso quiere decir que la cota que nosotros estamos trazando es exactamente desde el quiebre del codo hasta la cara de la brida. ¿Por qué? Todos saben aquí lo que es un spool. Eva María dice no, Trini dice no. A ver, ¿quién sabe lo que es un spool? ¿Quién me ayuda? Ok, muchachos, fíjense, esto no se construye de una sola vez. Una sección de tubería con brida. Puede ser, pero esto no se construye de una vez. Los soldadores, cuando van haciendo esto, por eso es que esto se hace por tramos, los soldadores de repente construyen este pedazo, le pegan un codo así, ¿ok? Después viene otro soldador y construye la otra parte de abajo, así, y le pega una brida aquí. Y así los van a ver, muchachos, ¿no? Es así, desordenados, así lo van a ver en campo, que los hacen de esta manera, ¿no? Por piezas. Entonces, la medida para que este spool quede perfecto, el soldador, ¿qué tiene que hacer? El soldador tiene que medir, el soldador no, el fabricador. Él tiene que medir la distancia de aquí, del center line del codo, hasta aquí, hasta la cara resaltada de la brida. Entonces, ¿quién es constante? La dimensión del codo es constante. La dimensión de la brida es constante. Nosotros podemos usar PyData Pro y sacar realmente cuánto es la medida. Entonces, ¿cómo se hacen estos arreglos?
Yo no sé si tengo abierto por aquí el PyData. Yo sé que con algunos programas más nuevos, esto se hace a veces automático, pero es necesario saber de dónde sale esto. Ok. Tubería de 4 pulgadas. Vamos a hacer el ejercicio. Tubería de 4 pulgadas. Y yo necesito, voy a marcar aquí la línea. Y yo necesito esta medida. Voy a extender esto también acá. Yo necesito esta medida desde aquí hasta aquí. Esto tiene 2600. La pregunta es, ¿de qué tamaño es el pedazo de tubo que tiene que cortar el fabricador cuando va a hacer este spool que tiene acá? Entonces, para yo saber exactamente cuál es el tamaño, aquí se ve muy fácil porque ya yo tengo la librería del codo y tengo la librería de la brida y yo le puedo decir a un fabricador, no, mira, ese tubo mide tanto. Pero si esa persona no tiene las medidas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues yo tengo que buscar aquí un fitting, que en este caso será un codo, ¿ok? Un codo de 4 y saber, bueno, el codo de aquí a aquí tiene 152. Vamos a notar que esto tiene aquí, hay un descuento en este caso aquí, de 152. Y si esa brida, que no recuerdo el rating, creo que es 150, y yo quiero saber cuál es el ancho de la brida, entonces en este caso con flange, hazme ver 16.5, esta es una brida de 4, rating, en este caso 150, me dice que esto mide 76.5. Entonces yo puedo ver acá, que esta medida de aquí a aquí es de 76.5. Entonces, si yo sé que de aquí a aquí hay 2600, ¿cuánto es el largo del tubo? 2600 menos 152 menos 76.5. Entonces, ese es el pedazo de tubería que va a cortar la persona que va a construir este spool. Ahora, ¿por qué es importante nosotros también dibujar? Bueno, porque podríamos nosotros, si somos asistente CAD o si somos en este caso la persona que está en el área de fabricación, nosotros pues darle directamente y decirle, mira, que esto tiene aquí una diferencia, pero vamos a suponer que es hasta aquí. Y le diríamos, mira, tú tienes que tener 2360, es la dimensión del tubo que tú tienes que cortar. ¿Ok? Puede hacerse manual o ustedes pueden proyectarlo con librería y cuadrar esto que tengo aquí. Ok, entonces son 2600 a la cara de la brida. Otra vez nuevamente nos toca a nosotros cuadrar el arreglo de tuberías para que eso nos quede de 2600. ¿De dónde a dónde se cuadra? Bueno, tenemos que cuadrarlo aquí. Esta es nuestra línea base. Nosotros tenemos que saber que aquí, a partir de este centro, es que van los 2600. Yo debo también trazar una línea de 2600. Subo aquí y sé que la cara de la brida, es decir, que yo tomo esta, por ejemplo, aquí y la copio, esta cara de la brida debe coincidir con esta cara de esta línea que está aquí. Ahora, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? Bueno, hay que alinear esto con esto. Simplemente trazo esto aquí, muevo la brida hacia abajo, la llevo aquí perpendicular. Todas esas líneas que tengo aquí no son más que líneas de referencia. Las voy a borrar. Y ahora sí puedo trazar directamente estas deberían ser coincidentes. Ok, ahora sí puedo trazar esta de aquí hasta aquí. Y esta de aquí hasta aquí.
Muchachos, ¿se entiende esto? No sé si se dan cuenta que dibujar tuberías es un tema más de nosotros ir cuadrando cosas. O sea, las librerías ya están. El tema es cómo yo voy eh, creando el arreglo como tal. Ok, ajá, David, pero tu arreglo queda con unas lineecitas y unas cosas aquí y tal. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer simplemente, esto va a ser decorativo. Yo voy a, creo que era a nivel de terreno que le habíamos puesto. Yo voy a trazar aquí una línea. Me voy a traer otra de aquí. Y donde se intersectan estas dos, bueno, las voy a dejar aquí más o menos por ahí. Ya tengo entonces esa caída que se muestra allá. Ok, aquí viene el detalle de lo que habíamos visto hace un ratito. Las tuberías que son enterradas, yo evidentemente debo dibujarlas como líneas que son punteadas. Yo lo voy a hacer otra vez. Ya tengo una capa, pero simplemente por un tema didáctico, yo voy a crear una capa de tubería, una capa amarilla. Vamos a ver aquí algunos detalles, ¿no? Voy a crear una capa que se va a llamar Tube Enter. Ya no le puse MTube como esta que está acá. La voy a colocar, para que se note, la voy a colocar color cian. Esto no es normal hacer esto, muchachos. Y adicionalmente, la forma que va a tener esa línea, yo la voy a cargar y ella va a ser ISO dash, esta que tengo aquí. Y le voy a decir OK. OK, ya me dice que ya está cargada. Voy a tomar esa ISO dash, le digo OK. Y voy, si se quiere, a pues setearla como capa actual. Entonces, ¿con quién voy a dibujar yo con ISO dash? Bueno, voy a dibujar este pedazo porque realmente es la tubería enterrada. Y voy a dibujar este otro pedazo porque es también la tubería enterrada. Entonces nosotros aquí vamos a cortar. Me llevé estas dos. Y aquí voy a cortar también y me llevé estas dos. Como ya todo está posicionado, no tengo ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, sencillo. Yo voy a trazar, ahora sí, de aquí hasta aquí. Y voy a trazar de aquí hasta aquí también. Voy a trazar de aquí hasta aquí. Y voy a trazar de aquí hasta aquí. Ok, vamos a ver un comando. Vamos a revisar para que ustedes jueguen con esto en caso de que les pase. Y ese comando se llama LT-Scale. Line Type Scale. ¿Qué es el Line Type Scale? El Line Type Scale es la separación de las líneas punteadas. Entonces a veces nosotros nos pasa lo siguiente. Vamos a ver. LT Scale. Yo le puse 10. Él por defecto viene con 1. Cuando él tiene 1, fíjense que ustedes no notan allí la separación. Para notarla tienen que acercarse y darse cuenta, ah, sí hay separación, pero prácticamente no se ve. Entonces con LT Scale yo puedo mejorar, le voy a poner 5
yo puedo mejorar la visualización de esta línea. Vamos a ponerle un poquito más. Después lo arreglamos si nos queda por ahí alguna que no se vea, ¿no? Pero bueno, ya le vamos a poner 10 como estaba. Y de esta manera, nosotros entonces tenemos aquí las líneas enterradas y las líneas aéreas. ¿Hay preguntas hasta acá, muchachos? ¿Inquietudes? Ajá, no tiene una medida, Eva pregunta, ¿no tiene una medida el tubo enterrado? Ajá. ¿A qué llamas una medida? La medida, eh, generalmente, eso que tú llamas medida es la diferencia de altura. Y esa diferencia de altura es cuánto se entierra la tubería. No sé si es eso, Eva, a lo que te refieres, porque realmente el tubo como tal sigue teniendo la misma dimensión. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está entre este codo y este codo. Es la única diferencia de altura cuando la tubería está enterrado. El tubo enterrado horizontal. No, esa medida que nosotros tenemos aquí, esa medida es la de 2600 que yo tomé. Hay 2600 entre este punto y este punto que tengo acá. Ahora, ¿qué debo mostrar cuando vaya a acotar? Bueno, cuánto está aquí, cuánto llega aquí y cuánto sale acá. Si quizás es necesario, pero si yo digo que de aquí a aquí hay 2600, no tengo por qué medir o marcar esta medida hasta acá, porque en teoría todo esto es lo mismo. Ahora, si hay una diferencia a nivel de diseño, lo que pasa es que no me quiero salir mucho de esto. Si hay una diferencia a nivel de diseño de la tubería enterrada y para efectos de cómputos métricos, yo sí necesito saber cuánto está enterrada. ¿Por qué? Permítanme ver si me puedo. A ver. No. Ok. Cinta Polique. Ok. Pipe. Ok. Fíjense, solamente a manera de información. ¿Por qué es importante quizás acotar las tuberías enterradas? Para dibujo no es necesario, muchachos. Para el dibujo es igual porque ustedes lo van a fabricar, pero para efectos de cómputos métricos, las tuberías enterradas, estas que están aquí, que se van a enterrar, a esas tuberías se le coloca una cinta de protección, porque las tuberías enterradas usualmente no van pintadas, sino que van protegidas con algunos otros elementos que los cubren, como FBE o alguna otra cosa, o puede estar pintada, pero realmente luego tienes que cubrirlas con esta cinta irradiada, que en Venezuela una de las marcas que se busca es Poliken, ¿ok? O que se usa mucho es la cinta Poliken. Adicionalmente existe un proceso que es el proceso de aplicar Poliken, así lo dicen aquí en Venezuela, pero internacionalmente ese proceso es el proceso de wrapping, como enrollado, ¿ok? Es un enrollado de tubería. Entonces, como las tuberías que están enterradas llevan este wrapping, este enrollado, así como estos que tengo acá, entonces a mí me interesa o yo sé que esta tubería, la que va de aquí a aquí, va enrollada. La que va de aquí a aquí va enrollada y la que va de aquí a aquí va enrollada. Entonces solamente por efectos de cómputos métricos, probablemente yo necesito marcar cuánto de enterrado tengo para poder sacar más rápido el número. Pero a nivel de dibujo, no, porque de aquí a aquí es un pedazo de tubería y de aquí a aquí es el mismo pedazo de tubo. Este irá cubierto. Solamente como información,
En los puntos soldados existe también, se colocan algo que se llaman mangas termocontráctiles. Entonces aquí hay que colocar esas mangas termocontráctiles. Para que esto no quede tan feo y no quede en el aire, yo me inventé un soportico. ¿Okay? Este soportico no es nada elaborado. Entonces simplemente pues vamos a colocarlo por aquí. Ese soportico, así también como me traje este de acá, ¿okay? Que lo habíamos puesto en la mitad. Ese soportico lo único es que nos dice a nosotros para que la tubería no vaya a flectar. Y terminamos entonces de darle un poquito de belleza al dibujo, como les decía, con esto del nivel de terreno. Voy a usar polilínea, dibujábamos algo así, muy ligero. Por aquí dibujamos algo así. Este, y acá hacemos un pequeño, listo. Le aplicamos un hatch. En este caso un poquito de arena, un poquito de arena aquí, un poquito de arena acá, un poquito de arena acá. Presionamos Enter. Y bueno, borramos estas líneas que realmente nos... Y listo. Y ya ahí estamos representando que la tubería, por alguna razón, hay un talud, una cosa, y hay una tubería enterrada. Hasta aquí ya se entendió, muchachos. Hasta aquí ya se ve el efecto, se ve lo que tenemos acá. Genial. Ok. Lo otro que voy a dibujar para que nos quede ya un poquito listo son los ejes. Yo debería dibujar un eje, no los voy a hacer todos para que no se nos vaya el tiempo. De todas maneras, ustedes sí deberían hacerlo siempre. Fíjense, los ejes son estas líneas centrales que nos marcan dónde está el center line como tal de las tuberías. Y esto siempre se dibuja para darle ese toque profesional de lo que nosotros estamos haciendo. Aparte que ese eje nos permite a nosotros también marcar las cotas. Por eso es que siempre es bueno dejar esas líneas de eje como tal. Vamos a cambiar esto de capa. Y listo. Ya ahí dibujamos con todos los ejes. Son las 9:20. Voy a pedirles unos 2-3 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, 5 minutos, porque en la próxima parte de la clase es generar la vista de planta de esto, acotar, para entonces presentar en un formato. Entonces les voy a pedir 5 minutos, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa y de ahí en adelante continuamos con esto. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Bien, vamos a tomar entonces una pequeña pausa y nos concentramos cuando vengamos en lo que nos falta del dibujo para presentar.